Como todos sabemos, el lenguaje es poderoso, es dinámico y define cómo vemos el mundo. Las palabras que utilizamos para comunicarnos son la base para nuestra conexión con otros, nuestro entorno y para determinar actitudes culturales y sociales. Por eso, emplear un lenguaje inclusivo y no sexista es una forma importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios. En Comunica Latam fomentamos la comunicación inclusiva como una herramienta para construir sociedades más justas e igualitarias, y motivamos a nuestros colaboradores, clientes y otros grupos de interés a utilizar un lenguaje inclusivo en cuanto al género en todo tipo de comunicación, oral o escrita, formal o informal, y con públicos internos y externos. Esta es una de las razones por las que somos empresa signataria de los principios para el empoderamiento de las mujeres web, buscando siempre crear oportunidades de desarrollo y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en todas las áreas. Antes de iniciar el conversatorio, quisiera presentarles a Cintia Ottaviano. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se ha desempeñado como conferencista internacional, asesora en materia de derecho humano a la comunicación, periodismo y ética, género, defensorías y derechos de las audiencias. La doctora Ottaviano es nuestra aliada. De su mano realizamos el año pasado 2 talleres con periodistas y líderes de opinión en Centroamérica sobre el impacto en la igualdad de género que se puede generar desde las redacciones periodísticas. También nos acompaña Laura Plata, que es directora de experiencia del colaborador en Copa Airlines. Ella es ingeniera industrial y una profesional entusiasta y mentora con más de 20 años de experiencia liderando cambios positivos para clientes, colaboradores y comunidades. Es miembro líder del comité ELEVA, del comité ejecutivo extendido de Copa Airlines, miembro también de la empresa privada en la Iniciativa de Paridad de Género de Panamá y del International Aviation Women's Association. También está con nosotros esta tarde Gaby Agüe, CEO del grupo Tecnasa. Gaby es graduada de Brown University y es diplomada de las escuelas de negocios de Harvard y Stanford, enfocándose en el desarrollo de estrategias. Además, ella es representante también de la empresa privada en el grupo de liderazgo y comité estratégico de la Iniciativa de Paridad de Género IPG en Panamá. Y por supuesto está con nosotros Paulina Rodríguez, socia de Comunica Latam de Panamá, quien será la moderadora de esta charla. Paulina es experta en reputación, sostenibilidad, gestión inclusiva de talento, vocería efectiva y persuasión, manejo del riesgo y gestión de crisis. Agradecemos simplemente que mantengan por favor sus micrófonos apagados a lo largo de esta charla. Las preguntas las pueden hacer por medio del chat a lo largo de la charla o bien levantando la mano. Y vamos entonces a dar inicio con 15 minutos de presentación introductoria por parte de Cintia y luego abriremos el panel de la conversación. Muchas gracias. Adelante, Cintia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que es un honor tener esta oportunidad de reflexionar en torno de los lenguajes, de las formas de representarnos, de decirnos, pero también de las formas de crear nuevos mundos. Es probable que este mundo no nos represente tal como queremos, es probable que querramos un mundo más igualitario, pero primero hay que pensarlo, luego hay que poder decirlo, hay que ponerlo en palabras. De allí el poder performativo de la palabra es aquel poder en el que podemos considerar la capacidad de generar nuevos mundos antes de su propia existencia. Traje una presentación para compartir, para que justamente nos pongamos en la ruta de la comunicación inclusiva en el entorno empresarial. Si les parece ir compartiéndolas, vamos a desarrollar 15 minutos de un viaje en el que vamos a observar una foto
un viaje en el que además de observar una foto, vamos a ver una radiografía, vamos a radiografiarnos, vamos a compartir un video y finalmente una memoria. Con total honestidad quiero decirles que a la hora de preparar esta presentación, recurrí a Google. ¿Cuántas veces recurrimos a Google para hacer alguna búsqueda de cualquier tipo de temática? Y recurrí a Google para buscar una imagen específicamente de las mujeres. Así que en la barra de herramienta, si pasan a la próxima placa lo van a poder ver, puse foto mujeres. Al poner foto mujeres, fíjense, 717 millones de resultados que los obtuve de nada más que en 50 segundos. ¿Pero qué nos está proponiendo Google asociado a foto mujeres? Imágenes de mujeres hermosas en Instagram, en ropa interior, lindas y bonitas. Por eso lo primero que tenemos que tratar de pensar, si seguimos avanzando, es si apenas somos eso. Si somos hermosas, estamos en Instagram, nos piensan en ropa interior, somos lindas, bonitas, todos sinónimos, pero ¿no habrá también, si simplemente pongo foto mujeres, la posibilidad de ver científicas? ¿La posibilidad de ver obreras, ingenieras, empresarias? ¿Por qué lindas y bonitas? ¿Según quién? ¿Según quiénes? ¿Cuáles son los estereotipos de belleza que circulan en los distintos medios de comunicación, en las redes, en Internet? ¿Hay una sola posibilidad de belleza o hay múltiples formas de ser hermosas, lindas y bonitas? ¿Y por qué en ropa interior? ¿Por qué esa sexualización? ¿No es nuestro verdadero interior el que debería contar? Efectivamente, una de las situaciones que podemos observar en los medios de comunicación, en los tradicionales, en la radio, en la televisión, en los diarios, pero también en el ecosistema completo comunicacional, como decíamos en las redes sociales, en Internet, son representaciones de las mujeres sexualizadas, prácticamente como si fuéramos objeto de posesión y de dominio de los varones, sino, fíjense esta publicidad que traje para compartir. La pieza se llama Amigas, y observen, por favor, en qué lugar nos ponen a las mujeres, pero en qué lugar también ponen a los varones. Vamos a compartir entonces en apenas un minuto cómo nos pueden llegar a ver. Me va a rebotar. Mejor voy por la morocha, es más seguro. Se la ve más simpática. Pero me gusta más la rubia, está buenísima. Pero no me va a dar bola, es otra liga. ¡El indio no duda! Nuevo vino Bravío. El hijo salvaje de Bodega Uxmal. ¿Vieron cómo llevan al final a la mujer, a la rubia? Una mirada binómica, la belleza en el lugar de la rubia, la morocha, que es más fácil, un varón que está ahí en un lugar como si fuera un coto de caza. Él decide a cuál de las dos se va a llevar, pero duda. Y ahí también la representación de lo que consideramos los pueblos indígenas asociados a la violencia, ¿no? Un cachetazo que termina resolviendo la situación. Las mujeres ni siquiera pudieron hablar, no pudieron dar su punto de vista. Termina una como si fuera una bolsa de papas sobre el hombre que tomó la decisión finalmente. Bueno, esta es una de las formas que podemos encontrar para comprender en definitiva qué es el patriarcado. Cuando lo mencionamos, ¿de qué estamos hablando realmente? El patriarcado es ese sistema de relaciones donde las mujeres tienen estos roles de subordinación con respecto a los varones. Pero también es una forma de ordenamiento que es social, que es política, que es cultural y por supuesto que es económica. Y de hecho propone pedagogías, propone formas de representación, propone estructuras, instituciones y prácticas para lograr consolidar ese sistema desigual. Si no, pensemos en la distribución de las tareas de cuidado, ¿no? Si alguien en la familia, por ejemplo, se enferma, ¿quién lo cuida? Bueno, en líneas generales,
la mujer que está a cargo de esa familia en cuanto a las tareas de cuidado. Y luego distintas problemáticas, mujeres que tienen dificultades para llegar a los puestos donde se toman decisiones. Eso se llama techo de cristal o el glass ceiling barriers, que se atribuye a Marilyn Louden haciendo una investigadora, una serie de entrevistas, y las mujeres señalaban que no tenían las mismas oportunidades que los varones para llegar a esos cargos de toma de decisión. Evidentemente las mujeres representamos la mitad de la población, pero ocupamos un porcentaje que es desproporcionadamente bajo en los cargos directivos. Y la otra realidad que es este suelo pegajoso, como se lo denomina, ¿no? Pensemos en un suelo del que no podemos terminar de desprendernos. ¿Qué quiere decir? Que hay una dificultad de acceso al mercado laboral o a empleos que sean de calidad, que tengan la misma remuneración, que ganemos la misma plata, y es esa dificultad de salir del ámbito doméstico hacia el ámbito público. Por supuesto que allí también los estados y las empresas tienen un rol relevante en cuanto a poder establecer políticas públicas de cuidado, ¿no? Si las mujeres salimos de casa hacia el trabajo, bueno, ¿quién se encarga de los niños? ¿Cómo distribuimos las tareas? De hecho, fíjense que son desigualdades evidentes, pero silenciadas. No hablamos todo el tiempo de esto. En América Latina, el 42,4% de las mujeres que están en edad laboral, en realidad, ni siquiera buscan trabajo. Lo pueden ver representado en la placa que sigue, porque de hecho las que tienen trabajo ganan un 17% menos que los varones. Si les parece, avanzamos en la presentación para que puedan observar que las mujeres destinamos entre 2 y 10 veces más de tiempo a las tareas de cuidado. Entre 2 y 10 veces más de tiempo. Claro, esto que veníamos señalando, si el 42,4% de las mujeres que están en edad laboral no busca trabajo, si las que lo tienen ganan un 17% menos que los varones, si destinan entre 2 y 10 veces más de tiempo a las tareas de cuidado, hay una consecuencia, que es que se produce una falta de autonomía que es física y una falta de autonomía que es económica. De hecho, quiero invitarlos a que hagamos una cuenta que es bastante sencilla y que puede verse en la próxima placa. Si hay precariedad o ausencia de ingresos, si a eso le sumamos inequidad, tanto en las tareas productivas como en las reproductivas, bueno, la cuenta es bastante sencilla, nos da esta dependencia y subordinación. Pero no todo, por más complejo que parezca, no es modificable, al contrario. Tenemos que preguntarnos, y es lo que hacemos en la siguiente placa, ¿cómo podemos transformar la realidad? Bueno, las formas de comenzar con la transformación tienen que ver con la radiografía que acabamos de ver, pero también con una serie de preguntas que nos podemos empezar a hacer. ¿Cómo está integrada la empresa en la que trabajamos o el espacio en el que desarrollamos nuestras actividades? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Por qué? ¿Cómo se ha definido esa asignación de roles? ¿Hay paridad de género? Es decir, ¿hay tantas mujeres como varones? ¿Hay personas trans? ¿Hay integrantes del colectivo LGTBIQ+? ¿Todas las personas tienen las mismas oportunidades? Y en cuanto a los lenguajes, ¿cómo nos expresamos? ¿Usamos un lenguaje que no sea sexista? ¿Usamos un lenguaje inclusivo? Las entrevistas de trabajo, por ejemplo, ¿son iguales para todas las personas o hay preguntas específicas que se les hacen a las mujeres? Por ejemplo, si tienen hijos, si tienen hijas, si tienen personas a cargo. Una invitación para terminar en este viaje que nos ha permitido ver cómo nos representan en los medios de comunicación, cómo podemos comenzar a hacer preguntas que nos lleven a tener ideas innovadoras, creativas, camino a la transformación, es que pensemos en las pioneras. En líneas generales sabemos quiénes son los varones, los primeros que hicieron algo,
Pero pensemos también en los espacios de pertenencia, tanto laborales como académicos, como por ejemplo de lugares donde brindemos nuestro tiempo de forma altruista. ¿Quién fue la primera mujer en ingresar a la empresa o a cualquiera de los lugares a los que me refiero? ¿Quién fue la primera mujer en hacer una tarea asignada habitualmente a los varones? Por ejemplo, ¿quién fue la primera pilota o la primera piloto? ¿Quién fue la primera ingeniera? ¿Quién fue la primera en liderar equipos? ¿Y la primera ejecutiva, conocemos su nombre? ¿Le preguntamos acerca de las dificultades que tuvo que atravesar? ¿Podrá transmitirnos su experiencia para facilitarnos el camino? A eso llamamos sororidad. ¿Las reconocemos? ¿Las homenajeamos? Bueno, les traje algunas para que podamos compartir. Porque miren, sabemos que existió Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Y lo sabemos porque ha sido piloto. En la próxima placa vamos a ver a alguien que también fue piloto, y no fue Antoine de Saint-Exupéry, fue Amelia Earhart. Ella fue la primera mujer aviadora en cruzar el Atlántico. Y también podemos reconocer seguramente en nuestro país hombres automovilistas, pero fíjense estas dos mujeres, Ewi Roskilde y Ursula Wirth. Ellas en 1962 ganaron el 6º Gran Premio de Turismo Estándar, le ganaron a 257 varones, las recordamos, las reconocemos, para salir del ámbito deportivo. Miren qué interesante la figura de Laura Bassi. La placa que sigue nos va a mostrar el retrato, porque fue la primera científica profesional de la historia. Se recibió de doctoresa el 17 de abril de 1732. 7 examinadores varones le hicieron 49 preguntas sobre física, metafísica, sobre la naturaleza del cuerpo y el alma. Ella fue la segunda mujer en recibir un doctorado. La primera en realidad era veneciana, Elena Cornaro Piscopia. En 1678 recibió su doctorado sobre filosofía. A veces nos quieren hacer creer y pensar que efectivamente fueron solo los varones los que comenzaron a hacer algunas actividades. Puede que sea cierto, pero también hubo muchas mujeres que estuvieron allí, solo que no están visibilizadas. Y la tarea de transformar la sociedad es colectiva, es nuestra, seamos mujeres, seamos varones, seamos personas integrantes del colectivo LGTBIQ+. Y acá está el ejemplo para poder verlo. Catherine Switzer, 20 años tenía cuando en 1967 se quiso inscribir en la primera maratón de Boston. ¿Saben qué hizo? Ocultó su nombre de mujer y se anotó con las iniciales. Lamentablemente eso sigue pasando todavía. El mejor ejemplo es J.K. Rowling, ¿no? La autora de Harry Potter, que ocultó sus iniciales porque la palabra de los varones está más legitimada que las mujeres, aún en este siglo XXI. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que le pasó a Catherine fue que la quisieron sacar de la pista, la quisieron correr a los empujones, pero a la vez hubo otros varones que la defendieron, que la ayudaron, que corrieron a ese hombre que no querían que se transformara en lo que finalmente logró. Catherine fue la primera mujer en completar un circuito en 4 horas 20, la primera mujer en correr una maratón oficial con un dorsal, como vemos ahí con el 261. Por eso la invitación es a que nos inspiremos, y esa es la placa que va hacia el final, y transformemos nuestra realidad. No lo vamos a poder hacer solo las mujeres, esta es una decisión social, colectiva, también lo tenemos que hacer con los varones, con quienes integren el colectivo LGTBIQ+. Parece muy complejo, pero cambiar la historia es absolutamente posible si hoy mismo la empezamos a hacer distinta. Esa es la pregunta. ¿Por qué no podemos empezar hoy? ¿Por qué no podemos empezar ahora? A mirarnos, a reconocernos, a encontrar las nuevas maneras de representarnos, a celebrar a esas mujeres que contribuyeron a que hoy estemos en un lugar distinto y a convocar a todas las personas en igualdad de condiciones a tener democracias más profundas, más inclusivas y sociedades en definitiva que reconozcan los derechos humanos y que busquen la manera de erradicar las violencias. Muchas Espectacular gracias. cómo
Espectacular como siempre, Cintia, y con 1000 temas de tu presentación que a mí me provocaría preguntarte y hablar infinito, ¿no? Porque tocas temas tan importantes como el hecho de que estamos hablando de un derecho humano, la responsabilidad que tenemos todos, el rol de las empresas en ese proceso de cierre de brechas, pero bueno, no me quiero encadenar porque las invitadas que tenemos hoy son de lujo y quisiera empezar este conversatorio conectando con una idea que tú mencionabas sobre esas mujeres destacadas y esas mujeres que han roto barreras y han roto esquemas y han roto paradigmas, ¿no? Y quisiera dar la palabra a Gaby, que es, como saben, es una líder empresarial que ha logrado cosas espectaculares a nivel regional en un mundo que es masculinizado, como el de la tecnología, donde generalmente uno suele encontrarse o estamos sesgados a pensar que los líderes son Bueno, si quieren me adelanto. Sé que Paulina está teniendo sus problemitas técnicos. Aquí regresó Paulina. Ya me fui, pero volví. Yo dije, bueno, ya estará Gaby contando su historia. Juan habrá agarrado la palabra. No te escuché, no llegaste a la pregunta. Ah, bueno, lo que quería conectar era con la última reflexión que hacía Cintia sobre esas mujeres que han marcado la diferencia y que han demostrado la relevancia que tiene y el poder de la inclusión en el desarrollo inclusivo, que es una de las cosas más importantes que vamos a trabajar hoy, y que nos contaras tu historia, una persona que ha logrado unos logros o que ha logrado cosas espectaculares desde el punto de vista empresarial a nivel regional, y quisiera saber qué barreras te has encontrado, qué retos has enfrentado, cómo tu trayectoria puede demostrar las cosas en las que debemos trabajar desde el punto de vista empresarial para lograr impulsar el cierre de brechas, que es lo que todos queremos. Porque, y perdón que me tome un segundo más, nosotros hicimos una encuesta y hemos analizado, y en general la gente piensa que es inclusiva, y la gente está clara en el valor de la inclusión y la diversidad, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, cuéntanos tu experiencia para que entendamos cómo se hace. Gracias, Paulina. Saludos a todos los que estamos participando aquí en este conversatorio. A mí siempre me encanta hablar de este tema y me invitan bastante a hablar de inclusión de la mujer, porque me parece que soy una de las pocas personas, tanto en Panamá como en la región, mujer que representa un cargo a mi nivel como líder de una empresa de tecnología en la región, ¿no? Bueno, me hiciste bastantes preguntas en una. Te comento un poquito de mi experiencia. Me preguntan mucho el tema de qué retos yo he enfrentado para llegar a la posición donde estoy. Y usualmente esa pregunta yo me siento un poco tal vez incómoda contestándola en el sentido de que yo he sido una persona que más que barreras y obstáculos ha tenido muchas oportunidades. Yo vengo de una familia donde mi mamá siempre trabajó. La empresa es una empresa familiar que tanto mi papá como mi mamá fueron los fundadores e hicieron crecer la empresa, ¿no? Mi mamá fue, antes de trabajar en Tecnasa, trabajó en Intelsat, fue miembro de Intelsat, que era un conglomerado internacional de comunicaciones, y ella llegó a la posición más alta como Chairman of the Board. O sea que yo vengo con esos modelos desde mi casa, donde siempre he visto la mujer como una mujer que trabaja, que tiene una independencia económica y profesional, ¿no? Y mi papá obviamente es una persona que cree mucho en el poder y la capacidad de la mujer, a tal punto que él la incorpora a Tecnasa y ambos entonces llevan a Tecnasa al siguiente nivel en ese crecimiento que ha tenido la empresa a lo largo de los años. Cuando yo entré a Tecnasa, yo realmente, bueno, me graduó de la universidad. En el momento que me graduó de la universidad, que me entregan mi diploma, me cortan mi tarjeta de crédito y me dicen, hasta aquí llegamos, te toca ahora a ti seguir adelante y valerte por ti misma. Entonces,
para mí el trabajar siempre fue una necesidad, no fue una opción. Y lo menciono porque hablando un poquito de esos techos de cristal, muchas mujeres que están en posiciones favorables, con oportunidades que se les dan, no las aprovechan. Yo tengo muchas amigas que también se graduaron de las mejores universidades y no quisieron entrar al ámbito profesional. Entonces, en ese sentido, yo tomé esa oportunidad de trabajar, ¿no? Y la razón que a veces esta pregunta me incomoda, porque cuando yo hablo con las chicas técnicas que trabajan en Tecnasa, me doy cuenta que no han tenido las mismas oportunidades que yo he tenido y que ellas realmente han tenido esos obstáculos que uno pensaría que no existen, pero hasta que una persona te los comenta, te das cuenta de que son una realidad. Ellas al punto que sus propias familias les han dicho, tú por qué vas a estudiar eso, tú eres una mujer, tú no sirves para estudiar eso, esa ingeniería, sistemas. En las universidades, los mismos compañeros y profesores les han dicho, esto no es para ti, esto lo vamos a hacer con los hombres, tú no te metas en esto, que tú no sirves. Y de ahí obviamente son retos ya con manejando a sus hijos, a sus familias y tratando de seguir adelante en un mundo tecnológico que por estereotipo rechaza la capacidad de la mujer y no se da cuenta que la mujer es tan competente que un hombre, que no hay ningún tipo de límite de género en términos de poder desarrollarse en el mundo de la tecnología. Te congelaste. Entonces, bueno, entre lo que regresas, sigo comentando un poquito, ¿no? Entonces, nosotros en Tecnasa también me preguntaste qué hacíamos para ayudar a las mujeres en el ámbito tecnológico, ¿no? Y romper un poquito esas barreras. La respuesta es súper amplia. Hay un proyecto que estamos desarrollando, lo íbamos a lanzar justo antes de la pandemia y ahora lo estamos retomando, que es ayudar a tener a más mujeres en las universidades estudiando carreras de STEM, tecnología, y graduándose y a la vez también ejerciendo su profesión. Porque actualmente solamente el 30% de los inscritos en las universidades tecnológicas son mujeres y de ese porcentaje solamente el 10% se llega a graduar. Y de ese 10% que se gradúa, un porcentaje aún menor llega a desarrollarse en su profesión. Entonces eso es un reto que tenemos y queremos trabajar un programa para impulsar la participación de la mujer en la profesión, en la carrera y en la profesión. Bueno, creo que mi querida socia perdió la conexión. Así que, si quieres, le doy el pase a Laura para que nos cuente también su experiencia y lo que ha ejecutado en Copa de manera maravillosa. Gracias. Muchas gracias a Comunica por la invitación y a todos los que participan en la tarde de hoy. La verdad es que felicidades, Gaby, por esa gran trayectoria y ese éxito que inspira a muchas más mujeres a seguir logrando todas sus metas, y Cintia por esa gran presentación. Bueno, nosotros les voy a contar un poquito, la verdad que como Cintia lo mencionaba, las aerolíneas son organizaciones tradicionalmente de hombres, especialmente en profesiones técnicas. De hecho, nuestra primera mujer piloto, cuando ella hablaba de, ¿saben quién es la primera mujer piloto? Recuerdo la primera mujer piloto de todas las historias que tenemos de ella, y hay una historia muy simpática del primer vuelo que hizo esta persona hace 25 años, y ella nos decía, ella se llama Sonia, y ella decía
bueno, fue a su primer vuelo y le preguntan al capitán que le hizo la evaluación de ese primer vuelo, y bueno, ¿y cómo le fue a Sonia? Y le dice, bueno, bastante bien, le fue bastante bien, pero tiene un problema. Dice, sí, ¿cuál es el problema? Dice, es que no habla como hombre. Entonces dice, capitán, pero es que no es hombre. Pero bueno, eso han sido las barreras que han tenido que romper muchas de las mujeres en profesiones no tradicionales, como mencionaba Gaby. Y yo creo que lo importante de esto son organizaciones que apoyen y que fomenten la igualdad de género en todos sus procesos. La verdad es que en COPA creo hay un compromiso firme, y aquí este es el primer mensaje que creo que es muy importante, que el compromiso tiene que venir desde la cabeza, desde arriba, como mencionaba Gaby con su papá, pero igual en nuestras organizaciones, que hayan hombres y mujeres que promuevan esto, hombres que lo promuevan, porque esto no es un esfuerzo de las mujeres por lograr la igualdad, sino de todos, y también mujeres que sean mentoras en ese proceso para otras mujeres y que sean un ejemplo para otras mujeres. Entonces, pues nosotros el año pasado, para comentarles un poquito, el año pasado firmamos el compromiso con la IATA, que es la Organización Internacional del Transporte de la Aviación, de 25 para el 2025. Ha sido un compromiso que se ha plasmado la aviación a nivel mundial, que es lograr un incremento del 25% de las mujeres en profesiones no tradicionales como pilotos, mecánicos y en posiciones ejecutivas, a través de esfuerzos que hagan las aerolíneas y las empresas en el mundo de la aviación, promoviendo prácticas igualitarias en todo sentido. Y eso comienza desde antes del reclutamiento, desde que ponemos una foto o mostramos una foto para reclutar en donde haya una mujer piloto o un hombre piloto, que no sea masculinizado las posiciones desde el reclutamiento. Como mencionaba Cintia, que las preguntas en el reclutamiento sean las correctas, que no sean enfocadas en género, sino en las capacidades de las personas. Y aquí nosotros, uno de los políticas que tenemos, los principios que tenemos, es que nosotros no contratamos por incompetencias, sino por competencias. No contratamos por discapacidades, sino por capacidades. Y yo creo que la mujer puede desarrollarse en todas las facetas de esta industria, y así lo ha comprobado siendo muy exitoso y complementando el rol del hombre, porque no es hombre o mujer mejor, es el complemento que hace que el trabajo en equipo sea exitoso. Así es que no sé si podemos darle pase al videíto que tenemos, y después podemos seguir conversando un poquito más de las iniciativas de COPA en ese sentido. En nombre de la capitana Diana Roca y la primera oficial Candy Urcia, le damos la bienvenida a un vuelo muy especial para todas las mujeres COPA. Representa para mí un gran honor anunciarles que hoy nuestro vuelo ha sido preparado y tripulado por mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Dediquemos una ronda de aplauso para todas las mujeres que nos acompañan esta mañana, que todos los días marcan la diferencia y deciden alcanzar sus sueños. Gracias por volar con Copa Airlines.
Gracias, gracias Paulina. Y bueno, ahora les quería comentar algunas de las iniciativas que tenemos para apoyar este programa, porque todo esto no se logra solo. Las empresas, como mencionaba Cintia, tenemos que promover acciones que realmente permitan que estas cosas sucedan. Como les decía, esto comienza desde el reclutamiento, desde que atraemos el personal. Comienza también desde tener reclutadoras pilotos o reclutadoras mecánicos. Y aquí tenemos dos academias, en Copa tenemos dos academias, la Academia Latinoamericana de Aviación Superior ALAS y la Academia de Técnicos Aeronáuticos, que forma nuevos panameños y panameñas en las carreras en las profesiones de pilotos y mecánicos, y desde ahí comienza el semillero. Desde ahí es importante que el número de personas que reclutamos para preparar comience con un porcentaje, y una de las cosas que hemos comenzado a hacer es asegurarnos de que está entrando una buena proporción de mujeres desde el semillero. Estamos yendo a las universidades donde hay carreras técnicas profesionales a conocer más de esas personas que se están comenzando a formar, como en la Universidad Tecnológica, como en las carreras profesionales técnicas, y ver cómo podemos incorporarlas. Otra de las iniciativas son horarios flexibles. ¿Cómo voy a hacer? Siempre las personas se preguntan, bueno, los pilotos, ¿cómo hacen para tener hijos? O las mujeres pilotos, ¿cómo hacen para tener hijos? O las mujeres tripulantes. Entonces, hemos creado horarios que les permitan a ellas balancear sus primeros meses posterior a la lactancia con horarios flexibles, en donde pueden estar o más tiempo en las oficinas, o pueden estar también en vuelos que no sean con pernoctas. Y eso mismo se ha trasladado a la vida, al personal ejecutivo, ¿no? Tenemos salas de lactancia en todas las áreas de la empresa. Tenemos 5 salas de lactancia para que las personas puedan continuar con su proceso de balancear su vida personal con su vida profesional. Otras iniciativas bien interesantes han sido, no hemos establecido indicadores de que para cada posición o que tiene que haber un número o un porcentaje de mujeres en cada posición. Sin embargo, siempre nos aseguramos que hayan oportunidades para que las mujeres participen en condiciones igualitarias en todos los procesos ejecutivos, directivos y de vicepresidentes para seguir dando oportunidades a todas y todos. Y hemos creado programas de mentoría, unos programas que, bueno, Comunica nos ha acompañado en el lanzamiento de nuestro primer programa de mentorías, que fue súper exitoso. Participaron las primeras 30 mujeres, pero había una lista larga que vamos a tener que continuar a través de todo el año, porque eso es lo que hemos hecho durante el mes de marzo, comenzar a gestionar oportunidades en donde personas entiendan que está bien buscar un acompañamiento, cómo encuentro un mentor y cómo soy mentor, cómo yo puedo acompañar. Y esta iniciativa ha sido patrocinada o acompañada o sponsor por nuestro CFO, que es José Montero, y que no es una mujer o las mujeres aquí como solitas empujando esta iniciativa, sino nuestro presidente ejecutivo, nuestros vicepresidentes han estado apoyando estas iniciativas y diciendo esto es importante para nosotros y para la empresa. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Y medir y monitorear. Hoy día ya tenemos un scorecard muy claro de cómo es el porcentaje y cómo vamos incrementando el número de mujeres en todas estas posiciones, no como una meta, sino como un progreso que vamos midiendo y que vamos viendo los resultados a través de iniciativas que la apoyan. Mil gracias, Laura, de verdad espectacular. Lo que hace Copa es espectacular, sobre todo porque, como hablábamos al principio, la empresa tiene un rol muy importante, y tiene un rol muy importante desde diferentes perspectivas, y Laura ha tocado varias. Una es, ok, creo programas, pero la otra es cómo defino políticas y procesos que creen esa cultura. Y ahí, antes de darle la palabra a Gaby, quisiera hacerle una preguntita a Cintia, y es cómo la forma en la que la organización habla, se comunica, condiciona un tema que Gaby resaltaba mucho, y es que muchísimas veces la igualdad de oportunidades está supuestamente sobre la mesa, pero las mujeres no accedemos a esas oportunidades porque no nos sentimos incluidas, porque no nos sentimos capaces. ¿Qué siente una persona cuando dice el ingeniero, o se busca un ingeniero, por ejemplo? Cuéntanos un poquito cómo ese lenguaje condiciona la toma de decisión de una persona o la actitud de un grupo.
Bueno, en principio es razonable que el masculino se haya usado como genérico, porque efectivamente en algunos ámbitos solo había varones. Entonces, que dijéramos el ingeniero, bueno, describía exactamente la situación. Había solo ingenieros. Cuando las mujeres se suman a la carrera, incluso desde la UNESCO se empieza a promover, y desde la Real Academia Española también, el uso del lenguaje no sexista. Si podemos reconocer que hay un ingeniero varón y hay ahora una persona que se recibió en la Facultad de Ingeniería, pero es mujer, bueno, podemos empezar a decirle la ingeniero, porque el artículo la describe a la mujer y la profesión sigue siendo ingeniero. Pero si el lenguaje nos habilita a que digamos ingeniera, ¿por qué no entonces usar las acepciones? ¿Por qué no usar las palabras que mejor describen la realidad? Después de todo, para eso es el lenguaje, para que podamos describir las realidades, para que podamos representarlas y de alguna manera, distinguiéndonos de los animales, podamos explicar nuestra cultura, nuestros deseos, nuestros sueños. Así que la recomendación de la UNESCO es de usar un lenguaje no sexista para poder representarnos, para poder sentirnos identificadas y para que cuando, por ejemplo, alguien llame, vengan todos, las niñas no se queden sentadas. Luego vendrá el lenguaje inclusivo, que ya es el uso de la E y otras propuestas más complejas. Pero si me permitís, Paulina, porque sé que quedan pocos minutitos, quisiera dejar un mensaje que une lo que dijo Laura y lo que dijo Gaby. Primero, Laura, qué inspirador ese viaje. Yo hubiera querido estar como periodista para hacer la cobertura, de paso como mujer también, sumándome a ese equipo. Muy emocionante y un gran ejemplo. Lo que decía Gaby, la predicación con el ejemplo. Qué importante resulta la educación, las pedagogías. Ella se crió en una familia donde tiene naturalizada esa igualdad entre varones y mujeres por su padre y por su madre. Pero qué importante entonces que pensemos acciones muy chiquitas. Miren, si tenemos un cumpleaños ahora de una hija, de una nieta, de una sobrina, ¿por qué no le regalamos un avión en vez de una muñeca? ¿Por qué no permitimos que pueda soñar con ser pilota? Laura, sí, es una mujer piloto, pero ¿por qué no pensar en la posibilidad de también agregar la A allí para describirlo? ¿Por qué no pensamos en las tareas como las tenemos distribuidas en casa? ¿Hay igualdad de asignación de roles? ¿En quién lava los platos? ¿En quién levanta la mesa? ¿En quién la pone? Entonces, empezar a pensar desde lo más pequeño para reconocer las desigualdades en casa, en el club, en la escuela, en el trabajo, en la facultad, y hacer propuestas que vayan desde la pedagogía, desde la educación, y hacer red. Me parece absolutamente fundamental, porque si no lo hacemos en una familia donde es tan claro que somos iguales, porque somos personas, así que tenemos los derechos idénticos, bueno, aliarnos a otras personas que nos permitan crecer y avanzar. Siempre es fundamental el formar redes donde estas mentoras, donde estos mentores, no importa el género, lo que importa es que nos den las oportunidades y que cuando tengamos la oportunidad, nosotras también la demos. Muchísimas gracias, Cintia, y qué buena tu intervención porque me permite conectar directamente con una pregunta que le queríamos hacer a Gaby, y es cuéntanos un poquito qué está haciendo Tecnasa en pro de ese proceso de inclusión de mujeres en tecnología. Bueno, cuando te fuiste un poquito de Me he ido como mil veces, Gaby. He ido y vuelto, así que estoy tratando de entender qué hemos dicho y qué no hemos dicho, pero sí, cuéntame. ahí les hablé del proyecto de MASMED que tenemos. Y cuéntanos por qué decides invertir en eso, porque la inversión de MASMED que ha decidido hacer Tecnasa une muchísimas cosas. Une género, une educación y une una cosa muy importante que es la conexión de todas las estrategias y políticas de inversión que hace la empresa con el core de su negocio. Entonces, eso también es muy importante y es parte de lo que reflejaba Laura en su explicación cuando decía de sus academias, etcétera, ¿no? Y si ya explicaste lo de MASMED, cuéntanos un poquito entonces qué retos se plantean ustedes a futuro desde la perspectiva de garantizar que esa cultura de Tecnasa se mantenga siendo una cultura inclusiva. Y yo rescato algo que no sé si lo han dicho en mis idas y venidas, estoy jugando al escondite, y es que nosotros estamos hablando hoy de una comunicación y unas políticas de inclusión y estamos haciendo un énfasis en los temas de género.
pero también lo mencionó Cintia, la inclusión trasciende y va muchísimo más allá a los temas de género. Entonces, no sé, Gaby, ¿qué nos puedes contar como retos que te planteas en una organización que ha trascendido fronteras, que se encuentra con diferentes culturas y que necesitas garantizar que para que trascienda y crezca como ha crecido, siga esos valores familiares que hoy las han llevado a donde están? Sí, bueno, el tema de MASMED es importante porque toca un problema que va más allá del género y es la falta de recurso capacitado en nuestros países, tanto en Panamá como en la región. Hay países que están mejor preparados a nivel tecnológico que Panamá y que es más fácil encontrar el recurso. Entonces, Tecnasa siempre ha tenido un desafío y siempre ha sido reconocido como una empresa semillera de personas técnicas, donde nosotros tomamos a jóvenes recién graduados y graduadas de la universidad, las traemos a Tecnasa y las capacitamos a través de nuestros partners y de nuestra universidad corporativa Tecnasa U y Tecnasa U Learning Centers, ¿no? Entonces invertimos mucho en nuestro recurso. El tema con la mujer es que ahora mismo nada más estamos teniendo acceso al 50% de la población. Y de ese 50% es un porcentaje aún menor el que está estudiando tecnología. Entonces necesitamos llegar a un semillero mucho más amplio. Y de ahí buscamos entonces incorporar a más mujeres para tener más opciones. Nosotros en Tecnasa, algo que, y yo creo que es parte, como tú lo mencionaste, del ADN que nosotros tenemos paridad de género en las posiciones de jefatura en Tecnasa. El 50% de los jefes, supervisores, gerentes, hasta mi nivel, el 50% somos mujeres, el otro 50% son hombres. Entonces, yo siento que eso nos ha ayudado muchísimo a desarrollar nuestra empresa como una empresa enfocada al servicio. Si bien es una empresa tecnológica, lo más importante para nosotros es ese servicio que le brindamos a los clientes. Entonces, aprovechamos lo mejor de las capacidades de ambos géneros para ofrecer lo mejor de nosotros, ¿no? Sí, es súper importante, sobre todo el proceso cultural para mí es interesantísimo ver cómo va a trascender, ¿no? Bueno, y siguiendo con este proceso de conversa, Laura, ¿cómo ves tú y qué recomendación le darías a otras empresas que no están en la posición de copo? Porque cuando nosotros generalmente hacemos estos conversatorios o vemos a gente en un panel, vemos a personas referentes y decimos, wow, claro, Copa es grandote, Tecnasa es grandota, Gaby puede, Laura está empoderada, pero resulta que todos tenemos un rol y todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos que movernos a la acción. Entonces, ¿cómo logramos que a partir de este conversatorio ustedes inspiren a otras personas, no mujeres, y me excuso porque Oscar de Sosa de Terpel me regañó y me escribió, no sé si está por ahí conectado, pero si no le dicen que lo mencioné, y me dijo, wow, ¿cómo están ustedes 4 ahí mujeres hablando de inclusión y no nos invitan a los hombres a conversar? Pero bueno, ahí está Juan, ahí está Rafa, ahí está Marcos, ahí está Javier, todos representantes de Comunica y demostrando que sí somos inclusivas. Y tienen mucho que decir ellos, por cierto, y todos son ejemplos de ese valor. Pero cuéntenos entonces, Laura y después Gaby, ¿qué les recomiendan a esas personas que dicen, no, yo soy muy pequeñita, así que yo no me puedo preocupar por que mi organización hable de manera inclusiva? ¿Por qué? Por ejemplo, les doy ¿cómo se llama? Respuesta típica que yo me encuentro. Bueno, porque hacer publicidad burlándose de los sesgos pega mucho más. Entonces, ya que voy a invertir en una cuña, invierto en una como la que como las que Cintia nos proyectó. Entonces, ¿cómo logramos modelar cultura? Gaby, Laura, cuéntenme un poquito qué le dirían ustedes a esas personas que están en la posibilidad de generar cambios en sus organizaciones. Bueno, gracias, Paulina. Yo creo que no importa qué tan chiquito o qué tan grande sea la empresa, hay muchísimas oportunidades, y como yo le digo a mi equipo y a Lida que está en la audiencia, no me dejará mentir, hace muchos años dijimos, tengo un sueño de que esto va a suceder, y comenzamos a trabajar con baby steps
Copa ya era una empresa y siempre ha sido una empresa de propósito y de mucha igualdad, pero no tenía este programa estructurado. Entonces, llevar ese sueño de poder estructurar y darle forma a esto toma entender la situación, tomar acciones y tomar pequeñas acciones. No tienen que ser grandes, pueden ser pequeñitas, desde cómo recluto, desde asegurarme de revisar cómo están mis procesos, de qué pequeñas acciones podemos ir. Y luego esto se va convirtiendo en un movimiento. Buscar sponsors es bien importante y felicito a Marco y que haya levantado la mano porque no podemos ser solas nosotras. Y Juan, Javier y todos los que están aquí, gracias, porque necesitamos sponsors que nos acompañen y que crean en esto y que crean en esto de corazón, de que entiendan de que solamente buscando complementos y buscando la igualdad de oportunidades esto se puede lograr, que sea sensibilizar, es importante, creo que al principio lo mencionábamos, no es, todo el mundo piensa que es igualitario, pero en realidad venimos con muchos sesgos desde que estamos muy pequeños, desde cómo se portan las mujeres no se sientan así, los hombres no responden así, los niños son de celeste, las mujeres son de rosado, y crecimos con eso. Entonces, a veces pensamos que somos igualitarios, pero tenemos que hacernos conscientes de esos sesgos que tenemos en cada uno y comenzar entonces a trabajar, como digo, en acciones. Y el quinto punto que diría es equipo. Esto no es una acción de Laura, porque yo jamás podría decir que esto lo he podido lograr sola, nadie lo puede lograr solo. Esto es un equipo que está detrás. Nosotros comenzamos formando un comité hace algunos años atrás que teníamos a identificar esas acciones que queríamos lograr en la empresa, a definir esas metas, a buscar esos sponsors, y ha sido un esfuerzo de un comité y de un equipo de trabajo que se ha convertido en un movimiento y que todo el mundo cree y ahora le encuentra propósito. Entonces, pues yo le diría que si tienen sueños, lo conviertan el sueño en una acción, en acciones claves, que busquen sponsors y un equipo de trabajo que convierta esto en un esfuerzo de toda una empresa. Súper, Laura, me encantan tus consejos. Gaby, ¿qué nos aconsejas? Yo pienso que uno tiene que buscar los cambios que uno quiere. Uno tiene que, dentro de su zona de impacto, tiene que buscar lograr hacer los cambios, ya sea de tu medio ambiente, de tu entorno o de uno mismo a lo que uno desea. Por ejemplo, regresando a mi caso, yo estoy en esta posición no porque me la dieron. Para mí fue un camino progresivo de muchas oportunidades que yo misma fui buscando y fui aprovechando. Yo empecé en Tecnasa como vendedora, empecé como vendedora de cajeros automáticos. De ahí se dio la oportunidad con Tecnasa, en aquel entonces Tecnasa nada más estaba en Panamá, y la empresa decidió comprar las operaciones del fabricante de cajeros automáticos en El Salvador. Y yo entonces aproveché eso y me fui a El Salvador. Y así nos fuimos expandiendo en la región y yo fui la que estuve, bueno, como parte de un equipo, viajando, abriendo mercado, mientras mi entorno, las otras mujeres que estaban en mi entorno se quedaban en Panamá casándose, teniendo familias, teniendo hijos, y entonces ahí yo empecé a viajar y ahí me quedé a vivir en El Salvador. Ahí entonces tuve la oportunidad y yo lo pedí de ser gerente general. Y bueno, esa fue la historia. A lo que quiero llegar con esto es de que las oportunidades hay que buscarlos y hay que ser proactivos. Entonces, si uno está buscando en su empresa cambiar ese entorno, usualmente las empresas no tienen una persona que está dedicada, que se le asignó como la persona responsable a buscar la igualdad de género a través de diferentes acciones como las que Laura comentó en la institución. Entonces, pero no necesariamente la empresa está cerrada a ella, simplemente no hay nadie que esté enfocado en eso. Entonces, un consejo que yo pudiese darles es que cualquier persona en la organización pueda acercarse
a su jefe, a un departamento de DO, a esos sponsors que has identificado como personas que están abiertas a la inclusión y la paridad de género, a proponerles algún proyecto, pero uno mismo hacerlo. Por ejemplo, un manual de comunicación que apoye en la comunicación no sexista. La apertura, hay tantos ejemplos que se pueden aplicar. Entonces es uno mismo buscando esas oportunidades para hacer los cambios que uno quiere, tanto a nivel profesional como en el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Muchísimas gracias, Gaby. Ya estamos cortitos de tiempo. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levante la mano. Sus consejos súper valiosos, y yo tengo un consejo que siempre me gusta compartir. Hay dos caminos por donde yo considero que se llega a la misma respuesta, y es el tema de la inclusión y la diversidad, género, y en toda su concepción amplia, está atado a los derechos humanos. Entonces, nosotros, y yo como abogado, siento como una responsabilidad de garantizar el ejercicio de esos derechos. Entonces, ese es un camino, es decir, tenemos un deber, y es lograr el respeto de los derechos de todas las personas en igualdad de condiciones. Pero hay otro que quizás no es tan corto ni tan rápido, pero que es muy importante, y es que las organizaciones consiguen valor económico al implementar culturas inclusivas y no discriminatorias. ¿Por qué? Porque las decisiones son mucho más robustas. ¿Por qué? Porque la gente se siente más cómoda trabajando en organizaciones inclusivas y da la talla, da la milla extra. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a buscar un financiamiento y tú demuestras que la inclusión y la diversidad son pilares de tu estrategia y que son parte de tu modelo de negocio, y ahí me voy con un tema muy importante que lo han conversado de manera de diferentes ángulos Gaby y Laura. La igualdad y la diversidad tienen que ser parte del modelo de negocio. No es solo una política, no es solo un programa, es la forma en la que vemos la actividad empresarial. Eso hace que seas más atractivo para inversionistas, que seas más atractivo para talento, por supuesto que seas mucho más atractivo para tus clientes. Entonces, o te vas por el camino corto, y es que esto es un derecho, o te vas por el camino un poquito más largo, pero mucho más convincente, y es que es bueno para la sostenibilidad de tu empresa a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo puedes traducir muy rápido en dinero. Entonces, yo los invito a seguir el proceso que se comentó hoy, es decir, sensibilicen, capaciten, definan acciones concretas que vayan cambiando y modelando cultura para que esos sesgos se vayan quitando, para que las decisiones se vayan tomando en otras condiciones, para que esos techos que nos explicó Cintia y esos pisos pegajosos dejen de existir, y sobre todo midan las cosas para ver si hay progreso. Entonces, esa sería mi conclusión. No sé, Juan, que está por allí y es mi partner y compañero de sociedad, que ha sido, por supuesto, y seguramente me va a regañar por no haberlo incluido antes, por defensor de la igualdad toda su vida. No sé si nos quieres dar unas palabras de cierre. No, yo, bueno, primero los hechos con relación al equipo de Comunica evidencian nuestra cultura de inclusión, que tal vez lo que diría es que es parte de la normalidad, ¿no? Cualquier estudio demográfico que uno ve, pues más o menos siempre somos 50-50, ¿no? Y creo que Gaby lo destacaba muy bien, inclusive Laura en algunos de sus ejemplos, pues la calidad de las competencias no está vinculado con el género, ¿no? Está vinculado con el proyecto de vida y la etapa que cada quien decida en su desarrollo profesional, ¿no? Y creo que es un tema sobre el cual hay que seguir sensibilizando y abordándolo con mucha claridad, con mucha apertura, y tratando de romper esos mitos y esos tabús que existen en algunas de nuestras culturas, donde al final la equidad, la igualdad y la inclusión, más allá, como bien dice Pauli, es un derecho, oye, es una condición que creo que todos tenemos que promover e impulsar. Y de verdad, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y en particular a Laura, a Gaby y a Cintia, con quien hemos tenido ya varias experiencias justamente en esa dirección, ¿no? En ir sensibilizando sobre algo que Cintia decía con mucho tino, y es que a veces somos inconscientes de lo excluyente que puede ser nuestro lenguaje, porque, bueno, así nos acostumbramos a verlo y abordarlo, ¿no? Y a veces, además, nos reímos cuando tratamos de usar lenguaje inclusivo, ¿no? Y eso, en mi modesta opinión, es simplemente entendimiento y en algunos casos hasta ignorancia, pues, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias a todas.
Muchísimas gracias y les vamos a enviar a todos los que se conectaron una guía de lenguaje inclusivo con unos tips sencillitos para que los puedan ir aplicando. Cómo convoco una reunión, cómo no digo que usted puede venir con su esposa a la fiesta de fin de año porque también hay esposos, y así sucesivamente, cómo redacto un post de búsqueda de trabajo y cosas que nos tenemos que ir acostumbrando para que todas esas políticas y todos esos procesos y todas esas definiciones que van haciendo las empresas sean comunicadas y tengan un impacto en la gente que permita generar esa sensación de pertenencia que, como saben, es lo que hace que un negocio eche para adelante. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima.